Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre va a depender en qué momento están escuchando este podcast. Mi nombre es Kenneth Lugo, soy el host de nuestro podcast PR y Mateduca. Hoy tengo con nosotros una colega que es muy querida y muy conocida porque siempre es la que nos está moderando dentro de lo que son las educaciones presenciales. Así que me gustaría darle la bienvenida a la doctora Miriam Jerez. Hola Kenneth, buenas noches y a toda la audiencia, ausente y presente. Gracias por estar aquí, Miriam. Gracias por decir presente. Sabemos que muchas veces te vemos allá arriba como moderadora, pero muchas veces se han incorporado nuevos socios y nuevas personas a lo que es la asociación. Así que queremos conocerte. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues fíjate, mi, mi historia comienza en Cuba. Tú sabes que yo soy cubana de nacimiento y puertorriqueña por adopción. Y por allá por los años 80 y largos, casi tocando los 90, yo comencé a estudiar y comencé en salud mental. Yo tengo un técnico medio, que es como se llama en Cuba, que viene siendo un grado asociado en psicometría. Es la Ok, persona que se encarga de hacer los test mentales a los pacientes, de dar charlas, de recibirlos cuando llegan a la consulta antes de que vean el psicólogo. Después de ok. eso, pues vine aquí, hice un bachillerato en psicología clínica e industrial. Después de eso, paré un tiempito de estudiar a necesidad de donde trabajo, que ahorita voy a decir dónde es. Hice la maestría en administración de información de salud. Después hice otro alto y entre el 2015 y el 2017 estudié enfermería general. Paré como unos meses, un añito y volví a empezar a estudiar un doctorado en educación a distancia y tecnología, y a la par hice otra maestría en enfermería, especialista clínico en medicina y cirugía, control en educación, porque la educación siempre está en mí. Importante, importante. Sí, siempre tú nos educas con lo que traes y lo que das en tus cursos, así que siempre nos mantienes también en esa parte educados. Eh, Me cuentas que actualmente tienes un setting de trabajo distinto a muchos de nuestros compañeros, así que me gustaría que lo dijeras tú y cuáles son tus roles principales dentro de ese setting de trabajo. Pues fíjate, yo tengo la fortuna de que todo lo que he estudiado cabe en un paquetito y lo puedo usar y lo puedo aplicar. Yo trabajo en una oficina médica de atención primaria. Trabajo allí como enfermera y también trabajo como administradora de información de salud. Como enfermera, pues me encargo de hacer toda la parte clínica y mis intervenciones con los pacientes, incluida la educación. Y como administradora de información de salud, pues participo en todos los procesos de GIDI, métricas de calidad, divulgación, proyecto de ReScore, que es la metodología por la que la área outpatient se rige en el hospital IDRG. Nosotros tenemos el método de HCC, que es el modelo de pago de las oficinas de los médicos primarios, básicamente, y de los médicos internistas, de los médicos de familia. Y puedo ejercer todos mis roles. Puedo también trabajar divulgación de información de salud. He dado charlas en la sala de espera a mis pacientes sobre el récord de salud personal. Así Ok. que tengo la dicha de que puedo usar todo lo que yo he aprendido al momento en el beneficio de los demás, Ok. básicamente. Para las personas que quizás están escuchando esto por primera vez o están aprendiendo, ¿qué es una oficina médica de atención primaria? Pues fíjate, la oficina de médica de atención primaria, pues nosotros el grueso de mis pacientes, aunque atiendo de cualquier edad, incluso puedo tener un niño de 10 años, mi grueso es pacientes de la tercera edad o pacientes Medicare Advantage, que es como se conoce en Puerto Rico, son pacientes que son beneficiarios de Medicare tradicional y también tienen, por tener el beneficio de Medicare tradicional, la parte A y B, pueden afiliarse a un Medicare Advantage, y dentro de esos pacientes también hay lo que se conoce como
dual eligible o el elegible doble, que es paciente beneficiario de Medicare A y B, pero por sus ingresos también califica para ser beneficiario de la reforma de salud que le cubre 1% de sus deducibles en los cuidados para que él tenga una mejor, ¿verdad? Unos mejores recursos para poder atender su salud. Interesante. Sí, trayendo el tema, ¿verdad? Que nos comentas de la población mayormente que trabajas, sabemos que a estas personas tenemos que estar constantemente recordándoles muchas de las cosas para que puedan tener esta continuidad de tratamiento. Y nosotros como pacientes, y me incluyo porque soy paciente, todos somos pacientes, tenemos unas deberes que cumplir. Así que, ¿qué recomendaciones en estas charlas que tú muchas veces nos dices que das a tus pacientes en las salas de espera mientras, ¿verdad? Esperan ser atendidos por el médico? ¿Qué recomendaciones debemos hacer o tener antes de llegar a esta visita con el médico? Pues fíjate, es importante que el paciente colabore en su cuidado, se integre. Y yo les recomiendo que, mira, haga una listica, que haga una listica donde él establezca unas prioridades. Primero que nada, si tiene algún problema de salud que le preocupa y quiere dialogarlo con el doctor para que no se escape nada. Segundo, si vas por medicamento, lleva tu lista a ver cuáles son los que te hacen falta. Porque como tú lo dijiste, como son pacientes de la tercera edad, que tengo un volumen grande de personas jóvenes como tú, no han llegado a la escalera del edificio y llaman por teléfono, doctor, se me olvidó el losartán. Ahora que me acuerdo que no tengo. O llegan a la casa, inmediatamente se genera esa llamada. Si tienes algo que informarle al doctor, ya sea que ha ido un especialista, ya sea que ha habido un cambio de medicamento, un cambio en el estatus de tus condiciones, es bueno que tú colabores, pero también mantengas informado al proveedor. Igualmente que te involucres. Si no, es importante la red de apoyo, pero no es un secreto que muchos de nuestros viejitos están solitos. Y Sí, entonces ahí es donde entra nuestro rol de apoyarlos en todo lo que podamos. Nosotros tenemos que hacer incluso coordinación. Nosotros estamos comprometidos con ir más allá de la labor de un médico, la labor de una enfermera, de la labor de un asistente. Nosotros entramos a las vidas de ellos porque ellos nos dan ese permiso. Y entonces es nuestro rol y nuestro deseo tratar de que esa visita que él tiene al médico sea efectiva. Si él tiene problemas de visión, apoyarlo en que, mira, trae tus espejuelos o ayudarlo a leer, o como me han dicho, ay, tú me puedes escribir aquí para que este medicamento, ¿a qué hora lo tomo? Porque es importante que para que su salud se mantenga bien, él pueda entender qué es lo que le dijo el médico, a qué fue, por qué se va a hacer un laboratorio, por qué tiene que tomar determinado medicamento. Tiene que entender, la persona es adherente a un tratamiento, es adherente a unas instrucciones médicas porque de verdad lo comprendió, porque de verdad quiere mejorarse, porque de verdad quiere tener bienestar y estar mejor. sí. Y esto va atado, como tú dices, a la continuidad de tratamiento. Y Definitivo. muchos pacientes buscan estos médicos quizás primarios porque salen quizás de una hospitalización y necesitan esta continuidad de tratamiento y ahí buscamos oficinas médicas. Eh, a veces traen los documentos que les dan de hospital de continuidad de tratamiento, pero a veces no lo traen. ¿Qué podemos hacer con esta población o con estos pacientes que no la traen? ¿Dónde ellos pueden obtener esta información? ¿Dónde ellos pueden pedir copias? ¿Qué ustedes Pues les fíjate que recomiendan a estos has pacientes? traído un punto clave. Generalmente, cuando el paciente viene producto de que ha visitado una sala de emergencia o que ha tenido una hospitalización o un proceso quirúrgico, ha habido un cambio en su estado de salud, para nosotros como médico primario es clave para la continuidad de tratamiento saber qué pasó en ese episodio de cuidado. Sí, Por lo tanto, siempre tratamos de recordarle a él, buscar el apoyo de un familiar, sea un nieto, una hija, el que pueda, un vecino, el que nos pueda ayudar a que ese documento llegue a nosotros. Otra gestión que hace, entiendo, yo voy a hablar por donde yo trabajo, pero entiendo que la mayoría de los médicos la hacen, es coordinar con el Departamento de Manejo de Información de Salud de los hospitales.
Y en muchas ocasiones lo que hacemos es escribir un correo formal a nombre del doctor, solicitando que para continuidad de cuidado necesitamos nos haga llegar determinado estudio, si hay algún laboratorio que sea relevante al cuidado, si hay algún cambio en medicamentos, porque a los viejitos se les olvida, cuando tú sales de un proceso de hospitalización, pues estás frágil como quiera, y entonces ahí es cuando intervenimos nosotros para ayudarlo también. Tenemos mucho software que las aseguradoras tienen sus páginas web y nosotros entramos ahí para estar al tanto de medicamentos, todo lo que nos hayan documentado y es muy valioso para nosotros. Porque muchas veces yo le pregunto, ¿y qué te dijo el doctor? Yo no sé, que todo estaba bien. Y tú te das cuenta que no todo estaba bien porque estaba en el hospital. Y entonces para nosotros poder seguirlo manejando, que al final el médico primario, como yo digo, es el que dirige la orquesta. ¿Por qué la dirige? Porque es el repositorio central de todo lo que le pasa al paciente alrededor de su salud. Por eso siempre yo le digo, mira, que hay que integrar, hay que informar al médico, hay que actualizarlo de toda esa información. Y como son envejecientes y no todos están bien alerta, no todos tienen red de apoyo, pues nosotros, gracias a Dios, nos servimos, ¿verdad?, de estos departamentos tan valiosos de los hospitales, que me siento orgullosa de ser parte de esta profesión y mis colegas son muy amables. Hacemos una petición formal conforme a las políticas de la institución, conforme a la ley IPA, que no haya ningún tipo de violación, y el documento llega encriptado. Yo de verdad que estoy muy satisfecha con mis colegas, porque cada vez que yo levanto el teléfono y le digo, tengo este paciente que tuvo esta hospitalización, necesito el correo electrónico para hacer la petición formal. Siempre me responden, siempre Y me responden. te pregunto, ¿esto es algo que ustedes hacen como oficina médica o es algo que cualquier otra oficina médica también puede trabajar con su paciente? Ustedes por lo menos le hacen esa gestión al paciente de que si no trajo los documentos, buscarlos en la otra institución, pero vuelvo y pregunto, ¿es algo que ustedes hacen porque lo implementaron o esto es algo que otras oficinas también pudieran trabajar? Pues nosotros lo implementamos. Yo, al tener la ventaja que estudié formalmente la maestría en Administración de Información de Salud, tengo el conocimiento, pero me gustaría pensar que los demás también hacen la gestión, ya sea con el médico que lo atendió, con alguien. Me gustaría también que los médicos en general supieran que hay un departamento en el hospital que, si usted hace la coordinación formal o si delega en su personal, puede recibir esa información tan valiosa para que los servicios no se afecten y, sobre todo, para mantener ese paciente bien cuidado, en control, y disminuir o evitar el riesgo de que regrese, que sea una readmisión al hospital. Que en definitiva, ese es uno de los mensajes fundamentales, que esté bien cuidado, que todo esté bajo control para evitar que él regrese y sus condiciones se continúen deteriorando. Y créeme, Miriam, para eso estamos aquí, porque estamos educando no solamente al paciente, no solamente a nuestros colegas, sino también a esa facultad médica, que puedan crear conciencia de Definitivo. que pueden hacer estos pasos por sus pacientes. Así que qué bueno que traes esa información, que es algo, aunque ustedes lo implementaron, es algo que es permitido, la ley IPA te lo permite, siempre y cuando usted llame a la otra institución y ver cuáles son sus procesos para cumplir. Exacto, exacto. Qué bueno. Así que, aparte de esta documentación que trae ese paciente de la otra, ¿verdad? De la otra institución, que nos da luz de cómo fue su tratamiento, cuando van a ti, el doctor le va a dar otras nuevas recomendaciones a ese paciente. ¿Cómo ustedes, como oficina médica, o qué recomendaciones también ustedes le dan a otras oficinas médicas y a los pacientes para que ellos puedan retener esa información? Muchas veces el paciente llega solo, como tú bien dices, a veces llega acompañado con un cuidador. ¿Qué recomendaciones tú nos das para que esa información el paciente pueda seguir sus instrucciones al alta o sus instrucciones post cuidado? Pues fíjate, yo también le hago saber a los pacientes y instruyo, ¿verdad? Nuestra asistente que está allí con nosotros al pie del cañón, y el doctor, por supuesto, lo sabe, que el Departamento de Manejo de Información de Salud existe en cada hospital y que está
para darle servicio, que es el custodio o el guardián de todo lo que sucede en ese evento y que se produce durante una hospitalización, durante un proceso quirúrgico, de la relevancia que tiene de que ellos guarden información para sus propios récords personales. No hay manera en los años que llevo trabajando en esto que tú te puedas cuidar bien si tú no te apoderas de tu información, si tú no sabes qué tienes, si tú no sabes por qué tienes que tomar los medicamentos, si tú no sabes si tienes diverticulitis y te puede ocasionar una oclusión, por qué tú tienes que comer determinados alimentos, por qué tú tienes que tomar determinados medicamentos, por qué tú tienes que evitar determinados medicamentos como los medicamentos del dolor, los que se le conocen como antiinflamatorios no esteroideos, que afecta la función del riñón, la disminuye, como los opioides que ocasionan constipación. O sea que es importante que el paciente participe de su cuidado. Y es mi exhortación a todos los pacientes y a todas las oficinas, que sepan que existen los procesos, que los documentos que necesitan están en el hospital, que sí que hay un proceso que seguir, pero que sí se pueden conseguir. Y que yo estoy segura de que si un médico se comunica o un personal se comunica al departamento y le dan las alternativas de pedir la información, yo estoy segura que se la van a brindar, porque esa información que está allí es clave para el cuidado continuo del paciente. Eso es indiscutible el valor que tiene ese departamento, esa información y que las personas sepan que ese departamento es para servirlos, que es el que protege y custodia todos sus eventos de salud, todos sus episodios, todos esos encuentros médico-paciente, que no, Y no yo, estábamos allí claro, y yo quisiera añadir, y tú me vas a avalar si es cierto o no, cuando traes el consejo de apoderarse de su información, esto también incluye que no le teman a preguntarle al médico si no entendieron, para o que les nada, explique bien, o que les explique algún tipo de para procedimiento que le van nada. a realizar. Hay que preguntar y ese es uno de mis consejos siempre. ¿Entendiste? ¿Tienes alguna otra duda? Y ya te digo, hay apoyo como tanto como que me trae los potes de los medicamentos en una bolsa, yo le escribo en un lugar, tanto como que le imprimo la lista de sus medicamentos actuales, mira, llévatelo para que los tengas, tanto como que los exhorto y les demuestro, mira, tú tienes los frascos, vamos a coger el teléfono y lo ayudo, vamos a tomar una foto así, porque fíjate, si tú tienes un evento de salud, estás en la calle, estás solo, por los medicamentos el médico sabe que tú tienes. Así que yo los exhorto a que ellos usen las alternativas que sean posibles y yo me gusta mucho que los hijos participen o que un amigo o que un hermano, cualquiera que esté involucrado en su cuidado, va a apoyar que esa persona esté mejor, porque muchos viejitos, mira, o no ven bien o les da pena decir que tienen un grado de escolaridad bajo y no pueden leer y entender. Y yo siempre los exhorto, cuando ellos van conmigo, yo me río con ellos, porque yo digo, ¿pero qué te dijo el doctor? Yo no sé, pero pregúntale. Ujú. No te dé pena preguntar, que el doctor con la cara, pregúntale, él tiene la responsabilidad de decirte, porque él está comprometido, él estudió medicina. Y Sí, si tú no entiendes, es como si el hijo de él estuviera aprendiendo las tablas y él lo está ayudando y no entiende que va a perder la paciencia, tiene que volver y volver y volver porque de eso se trata. Es que mira, lo que pasa es que las personas tenemos que ser empáticas. Y desde el rol tuyo, desde el rol mío, del rol del médico, hay que ponerse en los zapatos del otro. No podemos juzgar. Tenemos que hacer que la persona sienta confianza para que pueda preguntar, que diga, contra este médico tiene buena cara, me recibió bien. Y sí, animarlos a que se apoderen de su información y que sepan qué tienen, por qué lo tienen y qué hay que hacer para estar mejor, por lo menos controlado. Así que sí. yo siempre le digo, pregunta, participa de tu cuidado, apodérate, no te vayas de aquí sin saber. Y le digo, pregúntame. ¿Tienes una duda? Te vas, pregúntame. Los pacientes, ay, mira, si no puedo usar esta máquina para hacerme la muestra de azúcar, como dicen ellos, pues tráemela que yo te demuestro y te enseño. Sí. Y así, pues, o sea, yo tengo muy buena relación con ellos porque es algo que me nace a mí
yo me imagino que hay mucha gente que le nazca, ¿verdad? Yo quisiera pensar que hay muchas personas que le nacen y que son Sí, así, auténticos, empáticos. sí, sí. Qué bueno que estamos trabajando, ¿verdad? Para que tengamos más personas dentro de la salud que tengan esa empatía con el paciente, porque o todos vamos a llegar ahí, O o no todos llegamos. quisi- exacto, o todos quisiéramos que en nuestro debido momento nos traten como somos, unos pacientes que merecemos el respeto y que necesitamos entender lo que está pasando con nuestra salud. Exacto, exacto, exacto. Para, Por eso me gustaría que me pregunte, porque quiero dar un cierre con algo que aprendí, que lo leí en Ágima, by the way, y me gustaría cuando ahora me digas lo que quiero, que me digas para cerrar con broche de oro, porque tengo algo muy bonito para decir. vamos allá, no te tengo ni que preguntar tú, ya vamos a Ok, cerrar, pues, todos los pues yo micrófonos son tuyos, quiero que desde el edúcanos. punto de vista de que todos somos pacientes, como dice nuestra amiga Laura, que el paciente recuerde que el médico es el experto en diagnosticar, pero el paciente es el que maneja su salud. Sí, sí, muy, muy asertivas esas palabras. Así que como tú bien dices, como soy yo el dueño de mi salud, yo quiero entender lo que está pasando conmigo para saber cómo yo me voy a manejar. Dime si Exactamente. entendí. Entendiste perfecto. Y yo espero que todos allá en el otro lado también hayan entendido y que puedan aplicar todos estos consejos, pero sobre todo esas últimas palabras muy asertivas, porque como bien Miriam nos trae, los médicos de oficina, los médicos primarios, son los que centralizan la información de ese paciente. Así que es importante que ese paciente conozca su información, conozca su condición y que pueda mantener su expediente personal para que venga, él va a tener su médico continuo, pero ¿y si nos pasa algo a ese médico que se tiene que mover, que tiene que cerrar? No sabemos, pueda continuar su cuidado con otro médico, pero con la información del anterior. Así que, como bien Miriam nos trae y como es la recomendación de nosotros los administradores de información de salud, mantenga su expediente personal. Así que Miriam, muchas gracias por toda esta información. Yo espero que sea útil para todos nosotros y para los próximos oyentes que vamos a tener. Así que Miriam, te esperamos en una nueva y próxima ocasión. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Buenas Hasta una noches, próxima. buenos días, buenas tardes. Todo va a depender de la hora en que escuchen este episodio. Bye. Bye.